Y yo creo de que usted trae algo poderoso para nosotros y para aquellas personas que nos están viendo y que han estado frustradas por mucho tiempo y que dicen qué hacer para crecer en Dios. Esa es esa es la gran interrogante para mí de todos los tiempos. A mí me escriben personas de diferentes continentes a diario y las personas me preguntan no solamente cómo crecer, sino que la gente quiere saber cuál es la realidad de su identidad. La gente quiere saber cuál es el propósito de su vida, cómo poder desarrollarse. Son tantas las interrogantes, pero al final todo va a un mismo lugar. Cómo poder llegar, cómo poder terminar la carrera, como lo dijo Pablo, he acabado mi carrera, o como dijo Jesús, consumado es. Amén. Y ese glorioso apóstol, ¿y sabe qué me impacta a mí? ¿Sabe cuál es la característica de un líder grande o de alguien que Dios lo ha llevado a dimensiones sorprendentes? Es ver a alguien que es pequeño y estar en un estado de frustración y acercarse a aquella persona y decirle, vente aquí porque te encendemos o te enciendes. Porque para mí los líderes son aquellos que ven a alguien que está luchando con su crecimiento y le recuerda el principio de su frustración y le revela la identidad que ellos tienen por dentro. Sin duda alguna así es. Por muchos años nosotros nos dijeron cosas que posiblemente las intenciones eran buenas, pero realmente en el fondo no encontramos un liderazgo que modelara. Lo único que nos heredaron, sin querer ofender a nadie, lo único que nos heredaron era que cristianismo o evangelio tenía que ver con ropa y obviamente el buen vestir tiene que ver con la realidad de una persona en cuanto a lo que tiene que ver con el ornato. Pero si tienes que ver con cosas eternas, digo, hay cosas que son muy superficiales que realmente nunca salimos de ahí. Y para poder llegar donde el Padre creyó que nosotros podemos llegar, necesitamos entrar en agua profunda del Espíritu. Pero ¿cómo entrar en agua profunda del Espíritu? Entonces me llama la atención un hombre como Pablo, que le dice, sed imitadores de mí como yo de Jesús. Quiere decir que la gente no era Wow. Jesús, pero la gente veía a Pablo y al ver a Pablo, Pablo era un modelo que se podía imitar, porque al imitar a Pablo, uno podía imitar realmente a Jesús. Y al acercarse a la realidad de Amén. vida que tenía Pablo, era acercarse también a la realidad de vida de caminar con Jesús. Amén. Y eso es glorioso porque cuando hablamos de eso y hablamos de Pablo, es algo sorprendente. ¿Sabe qué me doy cuenta yo al leer la escritura? Dentro de un Jacob había un Israel el príncipe. Dentro de una Daza estaba Esther la estrella. Dentro de un Simón estaba un Pedro. Dentro de un Saulo estaba un Pablo. Dentro de un Jesús estaba un Cristo. Parece de que Dios va más allá y va dentro de lo que tienen las personas y Dios explota lo que las personas tienen. Parece de que cuando Dios marca a alguien, no solo lo marca, sino también lo pone en exhibición y lo aparta y lo muestra para que la gente mire de que esa persona o ese hombre o esa mujer tiene la gloria de Dios. Sí, yo podría retomar las palabras tuyas, porque cualquiera que veía a Moisés, lo que veía era un criminal que había matado a alguien y había huido por su destino. Lo que nadie miró era que a través de Moisés saldría el Pentateuco. Cualquiera que miraba a Rahab, lo único que veía en ella era una mujer de una vida un poco dudosa, pero era la persona que Dios escogió para guardar 2 espías. Quien veía a Saulo de Tarso veía Wow. solamente un criminal, pero nadie sabía que más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribiría él. Cualquiera que veía a Jonás veía un Amén. cobarde que huía para una ciudad llamada Tarsis, pero Dios no vio al cobarde, Dios lo que vio fue un hombre que podría salvar una ciudad entera llamada Nínive. Cualquiera veía un Gedeón metido en una cueva o metido en un lagar huyendo de una realidad, igual que todos. Pero cuando Dios lo llama, Dios lo que le dice no es sal de ahí miedoso, no le dice sal cobarde, le dice varón Así esforzado y es. valiente. Porque parece que Amén. el Así es. lenguaje eterno, Dios no te mira en la realidad que estás viviendo hoy, sino en la realidad que Él predestinó desde la eternidad para ti. Amén. Así es.
Y eso es glorioso, porque cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de un hombre que es sacado de las aguas. Cuando estamos hablando de Moisés, estamos hablando de una mujer llamada Jochebed, que ella se da cuenta en el tiempo específico que su hijo tenía que llegar a un lugar. Cuando hablamos del faraón, estamos hablando de la casa grande. Moisés es llevado a la casa del faraón y en la casa del faraón es formado. El hombre que es sacado de las aguas es el hombre que parte las aguas con una vara, y eso es glorioso, porque a Moisés se le reveló en su espíritu quién era Dios. Totalmente de acuerdo en eso. Eso me parece impresionante porque el problema grande es que las tinieblas nos han vendido una imagen falsa. Hoy en día uno escucha gente que dice, no, es que yo soy pobre. La gente tiene una forma de hablar muy despectiva. La gente sin un lenguaje de miseria, un lenguaje derrotista, un lenguaje de dolor, un lenguaje de conflicto. Lo cierto es que muchas veces hemos leído lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aunque todo mundo habla de fe, parece que no entendemos la palabra fe, porque la fe tiene un poder tan grande que la fe te puede hacer bajar de una barca y caminar sobre las aguas. La fe tiene un poder tan grande que puede hacer que te metan a un horno de fuego y que no te queme. La fe tiene un poder tan grande que te pueden meter al horno. Te pueden meter al horno de fuego, perdón, o al foso de los leones y que no te haga daño. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la fe tiene el poder de ver lo que no es, y de repente llegas a una casa y todo el mundo dice Jesús está allí, pero usted da cuenta que no hay espacio para entrar, pero la fe te dice sube al techo, abre un hueco en el techo y entra por aleluya, enfermo, porque cuando lo bajes se va a sanar, porque parece que la fe no ve obstáculos. Amén. La fe lo que ve son posibilidades. Así es. La fe ve que las puertas se abren aunque estén cerradas. La fe ve que la termina, aunque otros digan es un fantasma. Pedro dice no es un fantasma, es Jesús el que viene en medio de la tormenta. Aleluya. Y apóstol, cuando hablamos de Hebreo, estamos hablando del salón de la fama de todos los hombres de fe. Pero respóndame algo usted. ¿Por qué no está Elías en Hebreos 11? ¿Será que es muy grande el ministerio de Elías para caber en ese salón de la fama? Esa es una de las grandes interrogantes. Y esa pregunta me fascina, porque no podemos responderla así tan rápido. Porque algo que me impresionó a mí de Elías, algo que me impresiona a mí, Elías era exactamente una transcripción como de ver a Dios caminando sobre la tierra. Al final del camino parece que se le manifiesta su humanidad. Entonces decía un rabino en Israel, mientras yo escuchaba a él hablar, mis ojos empezaron a llorar. Él dijo, es que Elías no aparece en el salón de la fama de los héroes de la fe, porque Elías no caminó en fe. Elías caminó con una palabra en su boca y él decía lo que el Padre decía. Elías realmente no ocupaba fe. Elías solamente era la boca de Dios en la tierra para poder hablar a los vivientes en ese momento. Por eso, donde Elías llegaba, los Baales temblaban, los profetas de Acera temblaban. El mismo Acab lo buscaba para matarlo, pero no podía tocarlo, porque si tocaba Elías, iba a tocar al mismo Dios y nadie podía tocar a Dios. Amén. Y eso es glorioso hablar de Elías, porque me doy cuenta de que Elías es el profeta que aparece en tiempos de crisis. ¿Sabe qué es lo que me impacta a mí en este tiempo que estamos viviendo? En este tiempo están naciendo los profetas de Dios para hablarle al diablo y a los demonios de que todavía hay hombres consagrados para decir lo que el Eterno está hablando allá en el cielo. Son hombres que se están santificando, que tienen el oído en el cielo, pero la boca la tienen aquí en la tierra para manifestar lo que Dios está diciendo. El problema hoy en día es que el mismo que mata al hermano o al profeta es la persona aquella que está dentro de una iglesia X. Por ejemplo, vamos a ver a Ana orando en el templo, pero vamos a ver a Elí discriminándola y diciéndolo está ebria. Cuando Ana se levanta le dice, no, yo no estoy ebria, estoy clamándole a Dios por un milagro. Elí le dice, bueno, lo que tú has pedido se te conceda. Lo que Elí no sabía
era que él estaba bendiciendo el vientre de una mujer donde nacería el profeta que lo suplantaría a él por causa de su pecado y por causa de las horrorosidades que estaban haciendo sus hijos. Parece de que Dios en este tiempo está levantando los hijos de Ana, los Samueles que van a profetizar, está levantando los Elías. Y apóstol, yo estoy impactado con esa escuela profética que usted está levantando. Algo que me llama la atención de Ana y de Elí es que cuando los hombres de Dios pierden la luz, entonces ya no pueden discernir entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. Cuando los hombres de Dios se hacen viejos, cuando los hombres de Dios se engordan espiritualmente, cuando los hombres de Dios se hacen obesos y cuando los hombres de Dios pierden el brillo en su vida, entonces en vez de ser la boca de Dios se convierten en la boca de las tinieblas. Para mí es uno de los peligros más grandes. ¿Cuál es uno de los peligros más grandes? Uno de los peligros más grandes es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y Sansón no lo sabía. Sansón creía que todavía él podía salir a la batalla. Sansón creía que todavía él podía levantar una puerta que pesaba 4,000 libras. Sansón creía que todavía él podía vencer a los filisteos. Pero Sansón había perdido de vista que hay cosas con las que tú no puedes coquetear. Y una de ellas es con la gloria que Dios ha depositado sobre ti. Yo no tengo duda que en Latinoamérica se está levantando un remanente, que mucha gente no lo está viendo, pero Dios lo está mirando. Parece que hay una generación de relevo. Parece que Ofni y Finés lo hicieron mal. Parece que Elí se ha desnucado y ha caído. Parece que hay un juicio sobre la casa de los sacerdotes. Pero en medio de ese juicio hay un Samuel que está escuchando la voz de Dios, porque la lámpara se está apagando. No hay visión con frecuencia, pero hay un Samuel que está escuchando. ¿Por qué? Porque lo de Samuel no empezó en el templo. Lo de Samuel no empezó en la casa de Dios. Lo de Samuel empezó en el vientre de Ana. Porque los hombres que van a cambiar la historia siempre vientre de autoridad, de una abuela, de una mamá, de una tía, de una hermana que gimió y dijo: yo no voy a permitir que mi familia solo borrachos hayan, yo no voy a permitir que mi familia solo alcohólicos, solo drogadictos, solo gente de mal. Yo voy a irrumpir los cielos y voy a abrir una brecha y voy a provocar que en mi casa haga un profeta y voy a provocar que en mi casa alguien diga: sí, dice Jehová, y los muertos puedan vivir y los ciegos puedan ver y los hablar. Y lo que no se había visto, nadie había visto en la historia, que una mujer recibiera una palabra y saliera embarazada por el Espíritu de un lugar, porque la Biblia dice que el Cana no la había tocado, pero esa mujer venía embarazada en su espíritu. Quiere decir que cuando el Cana la tocó, realmente ya ella venía con la palabra y con la vida de Dios dentro de ella. Wow, y eso es glorioso porque esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo, una generación que está naciendo de una palabra profética. A mí me impacta también cuando yo leo el ministerio de este hombre llamado Jeremías. Cuando Jeremías, Dios se le aparece y le habla. Jeremías tiene 20 años y él le dice a Dios: yo soy un niño, pero Dios le está dando una serie de instrucciones que él iba a ser un hombre que iba a destruir, iba a plantar, que iba a edificar, y iba a hacer un sinnúmero de cosas, pero Jeremías tenía miedo. Apóstol, ¿qué pasa con esos hombres y mujeres que tienen miedo de hacer lo que Dios les está diciendo? Que tienen miedo de que les quiten la cobertura, que tienen miedo de que les quiten las credenciales por lo que están hablando, por lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque si hay algo que está limitando a los hombres de Dios, a los hombres que han sido marcados por una palabra profética, es el temor, y el temor tiene que ser sepultado en esta hora. Para mí hay dos tipos de temor, uno que es sano y otro que es peligroso. El temor que para mí es sano es que la Biblia habla del temor reverente, porque tú no puedes llegar a un momento en que te la creas de todas. Los hombres de Dios con una gloria más grande en la tierra, antes de abrir la boca tiemblan de la cabeza a los pies, porque ellos saben que aunque lo que salga de su boca sea fuego puro, ellos saben que siguen siendo una vasija de barro. Pero yo creo que hay un temor o un miedo a lo humano que es el peligroso, porque ese miedo está anulando lo divino, anulando lo profético. Hay un problema cuando tú tomas el sistema,
porque el sistema está corrupto. Es un sistema babilónico, es un sistema antidios, es un sistema donde los líderes de muchas denominaciones son la gente más carnal, son la gente que menos ora, son la gente que todo lo mueve por política. Están allá Ay, ay, ay. esto, pero si tú vas a sus casas, te das cuenta que sus hogares están hechos una desgracia, sus hijos andan en la calle, entonces no pueden ministrar porque son la figura del hijo. Así es. Figura del hombre gordo, son la figura del hombre que sus hijos pecan, pero no los ponen. Y siempre miras que este tipo de liderazgo tiene como intimidada a mucha gente, pero yo estoy convencido que el Dios de las Escrituras se está metiendo abajo de las sábanas de mucha gente. Yo estoy convencido que Dios se está metiendo en las habitaciones. Estoy convencido que Dios está metiendo en las cocinas. Hoy, esta mañana me llamó una mujer y me dijo, pastor, yo estoy en Australia y estoy mirando lo que usted habló anoche y quiero que sepa que yo nunca hablé en lenguas, pero vi el fuego de Dios meterse a mi casa y empecé a hablar en lenguas y mi marido es un incrédulo y cuando mi marido me agarró para supuestamente sujetarme que estaba loca, mi marido también empezó a hablar en lengua y ella me dijo a mí, oh, aleluya, loco. Le dije, no, esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros. Amén. Dios, aleluya, su espíritu sobre toda carne y los siervos y las siervas amén, serían llenos, mirarían visiones, los ancianos soñarían sueños y los siervos profetizarían una vez más sobre la tierra de los vivientes. Wow. Y Jesús dice una palabra poderosa, apóstol, y dice, ¿quiénes dicen la gente quién soy yo? Algunos dicen tú eres Jeremías, otros Elías, otros Juan el Bautista, pero Pedro dice tú eres que tú eres Pedro. Parece de que Jesús quería marcar el espíritu de un hombre que sería columna fuerte cuando él no estuviera. Parece de que Dios en este tiempo se le está revelando a hombres y a mujeres para que entiendan lo que él quiere hacer con ellos, porque hay gente que está castrada en sus potenciales, hay gente que dice yo no puedo, pero Dios dice sí puede, hay gente que en vez de avanzar están retrocediendo y entonces la gente se limita por lo que ve, pero cuando Dios te está diciendo rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyo vástago va por encima del muro. En otras palabras, Jacob estaba profetizando sobre un hijo que no solo miraba sueños, sino de un hijo que iba por encima de los obstáculos, que si estaba en la cisterna salía, que si estaba de sirviente no sería un sirviente, si estaba en la cárcel se le activaba el ministerio del soñador y activaba lo soñado, lo revelaba y salía de ahí para ejercer lo que Dios había dicho. Entonces las ramas fructíferas van por encima de los obstáculos o por encima de los muros y ellos dicen yo voy a crecer, yo voy a avanzar, yo voy a ir aunque el diablo se levante, aunque las aguas se me pongan en medio, yo sé que Dios la va a abrir. Alguien me dijo hace como unas 2 horas y me dijo, ¿por qué lo critican tanto, Pastor Rafael? ¿Por qué lo difaman tanto? Y entonces yo lo único que le respondí fue que saqué la Biblia y le dije, búscame un profeta en este libro que haya sido un profeta de Dios y que no lo hayan aborrecido, que no lo hayan odiado, que no lo hayan pisoteado, que no lo hayan golpeado como golpearon a Micaías, que no hayan dicho, no, tú no vienes de parte de Dios. Le dijeron a Jesús que echaba fuera los demonios por el dedo de Belcebú. La Biblia dice que Moisés fue el líder más grande que tuvo Israel y un día querían matarlo. La Biblia dice que a Jesús lo iban a tirar contra un despeñadero. El problema grande es que nosotros queremos que Dios nos use, pero queremos ser populares. Queremos que todo mundo nos levante, que todo mundo nos adule. Lo que la gente no ha entendido es que el hombre que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás y los hombres y las mujeres que Dios se está levantando en este tiempo final es gente que va a poner en problemas los infiernos, es gente que va a poner en problemas a los brujos y a las brujas, es gente que va a caminar sobre serpientes y escorpiones, son hombres y mujeres que van a reír en la cara de la brujería, de la hechicería, de la macumba, del vudú, es gente que donde camine los hombres van a correr
a Éfeso y la gente se reunió delante de una diosa llamada Diana y dice que gritaban grandes Diana de los Efesios. Y uno se pregunta, no había radio, no habían redes, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había nada de lo que hoy tenemos, pero es que la gloria que Pablo cargaba estaba los demonios en el mundo espiritual. Amén. Porque uno puede ser número uno en las redes, pero no ser el número uno en el corazón de Dios. Y cuando eres el número uno en el corazón de Dios, tú caminarás bajo la gloria del Dios viviente. Amén. Wow, eso me impacta. Eso me impacta. Hace unos días atrás estuve en un tiempo de vigilia y estuve hablando acerca de que ningún profeta en la Biblia nunca pidió fama. Si usted mira a Naamán, usted sabe que Naamán era un hombre muy poderoso. La Biblia dice de que Dios le había dado una batalla y era un hombre que tenía lepra. Difícil entender eso, pero es glorioso ver cómo cuando Naamán llega donde el profeta Eliseo, Eliseo nunca sale de su casa, sino que Eliseo manda al criado. El problema en este tiempo, apóstol, es que hay gente como Giesi que está siguiendo las riquezas, pero hay profetas como Eliseo que están siendo maldecidos. ¿Qué le decían a aquellos 42 jóvenes? Calvo, calvo, calvo. En otras palabras, lo estaban discriminando. Yo siempre digo algo, que los grandes hombres de Dios, que Dios ha levantado en la Biblia y en este tiempo, son hombres que han sido golpeados, calumniados y criticados. Cuando John Wesley es levantado por Dios, todo el mundo le quería tirarle las botas en la cara a John Wesley. Pero en este tiempo, todo el mundo se quita el sombrero cuando escuchan el nombre de John Wesley. ¿Qué cosas tan terribles son esas? Y algo que me impresiona de lo que acabas de mencionar es que la razón por la que los jóvenes le gritaban calvo, calvo a Eliseo era porque Eliseo era el hazmirreír de ellos durante mucho tiempo, porque para ellos Eliseo estaba loco, para ellos Eliseo había perdido la cordura y la sensatez, había dejado la yunta, había dejado prominente, había dejado los negocios por caminar a la par de un hombre. Por eso cuando ellos lo ven que él va subiendo, ellos se dan cuenta que viene ese hombre solo. Entonces ellos asumen que todo el esfuerzo de la vida de él había sido en vano, que había caminado atrás de un hombre buscando algo que no había recibido, que ese hombre había perdido toda su vida, era el tonto, era el paria, era el hazmirreír del pueblo. Y los jóvenes le gritan, hey, sube calvo. En otras palabras, sube tú fracasado, porque lo que tú buscabas no lo tienes. Lo que ellos ignoraron era que ese que venía subiendo no era el mismo que había bajado, porque el que había bajado siguiendo un hombre, pero el que venía subiendo venía con el manto de un hombre que era el mayor de la Biblia. Entonces Amén. El problema es que en este tiempo creo que se repetirá lo mismo, porque aparecerán hombres que nadie conocía, aparecerán los desconocidos, aparecerán los sin rostro, aparecerán los que no tenían nombre, aparecerán los Amner, aparecerán los hombres que nadie nada, aparecerán los que nunca eran famosos, aparecerán los que nadie tenían planes, los que no calificaban, y de repente alguien diga, pero este no es aquel muchacho allá de Honduras, este no es el mismo joven. Amén. Y la gente va a decir, sí, pero este no es el mismo que iba bajando, porque ahora viene subiendo con un manto, ahora viene subiendo gloria, ahora viene subiendo bajo los cielos abiertos, ahora viene subiendo. Por eso la Biblia dice, es que la Reina Valera dice que los maldijo. En la versión antigua no dice que los maldijo. La versión antigua dice que él dijo, si yo realmente estoy ungido, haz que ellos sepan que realmente yo lo estoy. Y entonces la evidencia más grande era que salieron osos y se los comieron. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios para las lenguas que maldicen a los ungidos es que tienen que morir de la peor manera. Aleluya, así es. Y eso es preocupante, apóstol, porque yo me doy cuenta de que provocar a un hombre de Dios es sentenciar su propio juicio. ¿Por qué razón? Porque si Eliseo dijo esas palabras de la versión antigua, yo me estoy dando cuenta que en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, llegan unos criados de Ocasías y Elías le dice a Dios, bueno, si yo soy siervo de Dios,
que fuego descienda. Cayó fuego del cielo y aquellos murieron. Parece de que Eliseo estaba acostumbrado a ver al profeta hacer estas cosas, pero lo impresionante del manto es que cuando Eliseo está viendo a Elías siendo arrebatado, él va al Jordán y ve a las aguas y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La pregunta en el cielo en este momento es, apóstol, es esta: Elías de Dios en esta tierra, en este tiempo, los Elías que se le paran a los profetas de Baal, los Elías que abran la palabra profética y los cielos se cierran y vuelven a hablar y vuelve a caer lluvia, los Elías que hacen señales y milagros, los Elías que resucitan los hijos de aquella mujer, los Elías que hacen que el pan se multiplique. Esos Elías Dios está buscando en este tiempo. Y creo que se están preparando igual como Juan el Bautista en el desierto. Amén. Donde todo el mundo decía: ¿y por qué Juan no es sacerdote? ¿Y por qué Juan no siguió el camino de su padre? ¿Y qué se hizo el muchacho milagroso? ¿Qué se hizo el muchacho que nació de un vientre estéril? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque la generación que Dios está levantando no sus manos. No generación que cambiará todo, será una generación que caminará con unos hombres a repetir eso en la Biblia. Entonces, león, ¿por qué tenían rostros como de león? Entonces empecé a entender que era una generación no vista, no era el punto del rostro del león conocida. Entonces los que lo veían decían: parecen leones, no parecen de otra humanidad, parece que vienen de otra dimensión. Es que esto que está levantando Dios no se parece en nada a lo que pasó de aquí para atrás en 100 años. Por eso Dios, quédense quietos, yo les rompo eso, les rompo sus cultos aburridos y quiero que regresen a sus casas. Quiero que estén con redes. Eso es glorioso, muy glorioso lo que usted está hablando. No sé si está perfecta la señal ahí, donde está usted. Confírmemelo, por favor. Veo que hay interferencia. ¿Está perfecta la señal? Perfecto, perfecto. Ok. Me impacta estaba estudiando acerca de Juan el Bautista hace unos meses atrás. Y cuando estaba estudiando acerca de Juan el Bautista, me estoy dando cuenta que Juan el Bautista fue un hombre, según los estudiosos, que estuvo 20 años en el desierto siendo preparado por Dios. Y el hombre sale del desierto y empieza a marcar la diferencia entre la ley y la gracia. Pero no solo eso. Fue el hombre que nunca resucitó un muerto, pero sí resucitó una nación que estaba en crisis. Fue el hombre que trajo una palabra profética cuando tenían casi 400 años de silencio. Fue el hombre que vino a presentar al Hijo de Dios y lo bautizó en el Jordán y vio a la paloma posar en el hombro y escuchó la voz en el cielo decir: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y eso es glorioso. Dicen los hermanos que no se oye, pero yo sí lo oigo bien a usted, hermano. Igual yo también, yo lo oigo perfectamente. Bueno, a usted. Dios. A mí me impresionan varias cosas de Juan. Me parece que Juan es un tipo del cual se puede hablar mucho, porque la Escritura enseña algo interesantísimo. Dice: hubo un hombre, haciendo entender que no era un ángel, era un hombre. Y el capítulo 3 de Lucas, si no me equivoco, dice: enviado por Dios. O sea, la diferencia era que Juan era enviado por Dios. A Juan no lo enviaba un concilio, a Juan no lo enviaba una asociación, a Juan no lo enviaba una iglesia, a Juan lo enviaba Dios. Entonces la Biblia dice
vino palabra de Jehová a Juan estando en el desierto. Por eso era que la gente dejaba Belén, la gente dejaba Judea, la gente dejaba Jerusalén sola, porque había un hombre que tenía palabra de Dios en su boca. Es que cuando un hombre tiene palabra de Dios en su boca, así usted se haga debajo de una mata de mango, la gente va a llegar. La gente está aburrida de escuchar las mismas tonterías y las mismas pistoladas siempre. La gente está cansada de los cultos programados, de los cultos que empiezan a las 7 y terminan a las 9 de la noche. Y a las 9 todo el mundo está... Dios está cansado. La misma gente se cansó del esquema humano, el esquema humano que anula lo divino. Por eso era que la gente iba al desierto. Y uno se pregunta, ¿iba al desierto a qué? A escuchar a Dios. Después de 400 años de silencio, por fin podían oír a un hombre que hablaba. Y cuando lo oían hablar, la gente sabía que Dios hablaba a través de ese hombre. Aleluya. Hablar de Juan el Bautista es hablar del comienzo de este evangelio glorioso del cual nosotros predicamos. Y eso es sobrenatural, saber de que cómo Dios separa hombres. Y hablando de eso, yo estuve estudiando un estudio de que los grandes hombres de Dios son hombres que vienen de vientres estériles. Tal vez usted me puede explicar eso. Lo estuve escuchando de hablar de eso. Los grandes hombres de Dios vienen de vientres estériles. Por ejemplo, Raquel da a José, pero tenía un vientre estéril. Ana da a Samuel. Por ejemplo, Sara da a Isaac y venía de un vientre estéril. Incluso Elizabeth era estéril. Y eso es glorioso. Los grandes hombres de Dios vienen de vientres estériles. Samson viene de una madre que tenía un vientre estéril. Parece que el enemigo no conoce el futuro de los hombres, pero sí sospecha cuando Dios va a hacer algo. Porque según la Escritura, cada vez que Dios va a hacer algo en la tierra, es como que una vez más Dios abre un portal y es como si una escalera conectara la tierra con el cielo y los ángeles suben y los ángeles entran y vuelven a bajar. Wow. Entonces parece que el enemigo no puede entender lo que va a pasar. Por eso cuando Moisés iba a nacer, la Biblia dice que el faraón es tomado por las tinieblas. Él sabe que algo va a pasar, pero no sabe qué es. Él sospecha que algo viene, pero no sabe de dónde viene. Entonces la idea es hacer un edicto que los niños de 2 años para abajo tienen que morir. Y que cuando vean a un niño tienen que matarlo. Igual pasa en el tiempo de Jesús. Dice que dieron un edicto cuando tienen que morir porque el enemigo no sabe el futuro, pero sospecha. Entonces, todo hombre o mujer que usted mira, yo a veces veo y escucho que hay niños que vienen con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Yo sigo creyendo que es un intento de las tinieblas por matar a esa persona antes que llegue. ¿Por qué? Porque aunque él no conoce tu futuro, él sospecha porque él ve la activación, él ve el movimiento de los ángeles que suben, él ve cómo los ángeles van, él ve el movimiento y él dice algo está pasando porque hay una activación, hay una activación. Entonces quiere decir que hay gente que nos está mirando que debieron de estar muertos, pero no lo están. Y usted dice, sí, pero es que aunque yo no estoy bien con Dios, yo sueño, porque todo hombre que viene de un vientre estéril tiene un llamamiento profético poderosísimo en la tierra de los vivientes. Amén, aleluya. Fíjese, apóstol, que hace unos años, cuando yo le entregué mi vida a Dios, yo vengo de un hogar disfuncional. Mi papá dejó a mi mamá y ellos eran cristianos. Mire eso. Ellos servían a Dios y eran líderes, pero eso no limitó a que mi papá le fuera infiel. Falta de amor, de afecto y de paternidad. Cuando yo vengo creciendo, empiezo a tomar decisiones malas y caminos incorrectos. Pero cuando yo tengo un encuentro con Dios, apóstol, yo no creía en Dios. Lo digo así porque mi ignorancia decía que Dios no existía, pero dentro de mí sabía de que Dios era real. Y llega un día que yo estoy en mi cuarto, y si escuchar la voz de Dios como yo la escuché en ese día, eso fue sorprendente. Yo estoy en mi cuarto bañándome, escúchame bien.
Estoy bañándome en mi cuarto cuando de repente me dio por poner una alabanza. Pongo una alabanza en un canal de televisión. Cuando yo pongo aquella alabanza, empezaron a salir lágrimas de mis ojos sin yo querer. Pero cuando empiezan a salir lágrimas de mis ojos, empiezo a orar y decirle, Dios, si usted es real, por favor, yo quiero que me hables. Mi abuelita es una señora de guerra, una mujer que siempre se ha levantado a pelear por sus hijos y por sus nietos. Cuando yo estoy diciéndole esas palabras, escuché como un trueno cayó a la parte de mi cuarto que le hizo ¡boom! Cuando le hizo así, yo caí como acostado gritando y digo, ¿qué pasó? Y escuché la voz de Dios y me dijo, Abner, me dijo, yo soy el Dios de los cielos y yo te amo, me dijo, y te estoy revelándote estas palabras porque te voy a levantar. Cuando yo escuché eso, caí llorando, apóstol, y estuve como 2 horas llorando, asustado, con un temor que invadía todo mi cuerpo, todo mi cuerpo temblaba por aquella voz. Esa noche me levanté y me fui para la iglesia. En la iglesia, llego a la iglesia y se aparece una paloma blanca alrededor de mí. Y cuando esa paloma blanca se aparece, se puso en una canaleta y la palomita blanquita cayó muerta a la par mía. Y cuando yo miro aquella palomita, dije, ¿qué pasó? Entonces escuché una voz que me dijo, ese hubiera sido tú, pero yo ya te perdoné. Con amistades que habían mal influenciado mi vida, pero Dios me dijo, ese hubiera sido. Los 6 meses me invitan a predicar un evento. Me dijo el muchacho, usted solo va a predicar 15 minutos. ¿Cuántas veces ha predicado usted? Me dijo él. Mire, yo nunca he predicado nunca, pero apóstol, yo me iba a predicar a unas cañeras. Yo me iba a predicar a unas cañeras que habían y me iba a predicar a donde habían un montón de árboles y me iba al monte. Salía de mi casa a las 11 de la noche y me iba a orar y estaba 2, 3 horas orando en el monte. Me apasioné tanto por Dios. Me subí a una montaña a orar. Me iba hasta 3, 4, 5 días en aquella montaña orando yo solo. Hasta una noche que Dios se me apareció y me dijo, Abner, llegó el tiempo donde yo te voy a exhibir en público. Me dieron 15 minutos para predicar. Predicaron 3 predicadores. A mí me dieron de último. Cuando yo empiezo a predicar, hermano, 15 minutos, Dios se movió de una manera gloriosa, que habían como 700 jóvenes y los 700 jóvenes cayeron llorando al piso, clamando. La gente endemoniada se empezó a manifestar cuando yo nunca en mi vida había orado por un endemoniado. Parece de que Dios es impresionante cuando Dios lo toma a uno. Y yo bendigo a Dios por lo que Él hizo en tu vida y lo que sigue haciendo. Yo cuando escucho esas cosas así, guardo silencio y levanto mis manos y doy gloria al Dios de Israel, porque cuántos miles y miles y millones vendrán en los próximos meses, años y el tiempo que Dios nos tenga en esta tierra a través de tu ministerio. No tenemos ni idea a dónde el Señor te llevará, no tenemos ni idea donde Dios pondrá tus pies, los escenarios donde Dios pondrá tu vida y tu ministerio. Entonces, creo que es importantísimo que la gente entienda 2 cosas. La primera es, mencionaste que a pesar de que el hogar donde vienes es disfuncional, la primera es, no hay excusa para fallarle a Dios. Puede ser que mi mamá, mi papá fue infiel, sí, pero Dios no lo es. Y número 2, amén. Dios va por encima de lo que sea. Dios va por encima de la droga, Dios va por encima de las malas amistades. Dios es capaz de romper aún aquellas sentencias de muerte. Dios es capaz
de poner en amistad contigo aún a tus enemigos. Dios es capaz de hacer que caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no lleguen. ¿Por qué? Por cuanto has puesto a Dios como tu socorro y al Altísimo por tu habitación, Amén. dice la Escritura. Amén. ¿Aló? Apóstol. Y eso es glorioso, Sí, porque mi cuando usted hermano. habla acerca de ponerme en amistad con mis cuando usted habla de ponerme en amistad con mis enemigos, fue glorioso, porque la gente que me andaba persiguiendo fue la gente que después me buscó para que yo orara por ellos. Eso fue glorioso. Lastimosamente, el último que fui a orar era un pandillero, el jefe de una pandilla, y fui a orar expresamente a su casa. Fui a orar por él, el hombre lloró, cayó quebrantado, pero no le quiso entregar su vida al Señor. Al siguiente día el hombre lo estaban matando. Wow. Al siguiente día el hombre lo estaban matando cuando Dios le dijo, Dios le habló a través de mi vida y Dios le dijo acerca de ese espíritu de muerte. Después la gente que me criticaba y me tenía miedo, era la gente que después se apegaba a mí, me decía, ore por mí. La gente cuando quería vender un solar y no lo podía vender, venían a mí, lloraba por ellos y el solar lo estaban vendiendo en las próximas semanas. Fue algo glorioso. Parece de que cuando uno entra a la intimidad de Dios, cuando uno entra a lo íntimo y cuando uno es un hombre de oración, uno no anda buscando publicidad, no anda buscando quién le tome una foto, no anda buscando nada, porque en lo íntimo solo somos usted y el Padre, yo y el Padre lo exhibe a uno en lo público. Entonces, eso fue glorioso para mí. Yo nunca pensé que Dios me iba a llevar a muchos lugares a predicar. Yo nunca pensé orar por muchas personas. He visto 3 muertos resucitarse para la gloria de Dios. He visto mucha gente siendo sanada. Incluso a mis cruzadas han llegado gente en camillas y yo me les he tirado encima como hacía el profeta Eliseo y Elías. Y en el instante aquella gente se resucita. Entonces no es para mi gloria, es para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Porque sin Él yo no soy nada. Amén, eso es así, ¿no? Y es solamente el comienzo de muchas cosas, porque estamos bajo una promesa y la promesa a mí, ¿cómo lo diría yo? A mí me pone los pelos de punta, porque la promesa es, Jesús lo dijo antes de irse, él dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Y yo creo que esa Wow. promesa, los únicos que han podido ver esa promesa cumplida, fue un hombre que murió el año pasado llamado Reinhard Bunke. Miró casi 4 millones de personas reunidas. Pero él es único, murió. Pero creo que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, que lo que el Padre ha guardado para sus hijos. Sin duda alguna, eso se está desatando en este tiempo y se está manifestando de una forma impresionante, impresionante. Es como que Dios nos regresó a la incubadora porque Dios dijo, ustedes están inmaduros. Es como que Dios nos regresó al pesebre y Dios dijo, ustedes todavía no han nacido. Es como que Dios nos volvió a meter al vientre y Dios dijo, ustedes nacieron prematuros, ustedes necesitan madurar, la placenta todavía no se maduró, la matriz no se ha dilatado, todavía el líquido amniótico no tiene que funcionar diferente. Todavía ustedes no están completos, por eso regresé a la casa, porque necesito que se completen para que puedan ver, ahora sí, siendo maduros, ahora sí, teniendo los sentidos ejercitados. Para nadie es un secreto. La iglesia estaba llena de chisme, la iglesia estaba llena de pleitos, de inmadureces, de celos ministeriales, de competencia, de egoísmos. Pero el Señor dijo, regresen a sus casas, porque ustedes son un montón de inmaduros que necesitan madurar otra vez, porque ustedes no pueden seguir por el camino que estaban transitando. Es la hora de un despertar en el continente. Es la hora de un despertar en Latinoamérica. Es la hora de un despertar en Europa. Es la hora de un despertar en la India, en África. Es la hora de despertar en el Medio Oriente. Es la hora de despertar en los países asiáticos. Amén. Y eso es glorioso lo que usted está hablando. Quiero tocar algo. Mire,
En la Biblia habla acerca del tiempo de la prueba, del desierto y del día malo, pero en la Biblia no habla del proceso, apóstol. Yo le he escuchado a usted también decir esas palabras, pero cuando nosotros hablamos de proceso es para identificarnos que estamos en un tiempo de prueba. Pero cuando yo leo la palabra proceso, apóstol, yo me doy cuenta que la palabra proceso significa prótesis y quiere decir que una prótesis lo ocupa alguien lisiado. Entonces, cuando yo me doy cuenta que alguien está en un proceso, es porque esa persona no es lo que él piensa que es, porque le falta algo. No sé si me entendió. Sí, entendí perfectamente. ¿Me oye? ¿Me oye? Lo escucho bien, mi amado hermano. Ok, entonces, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, Dios quiere desnudar su brazo. Y además de desnudar su brazo, Él quiere tomar hombres y mujeres que manifiesten su gloria de una manera poderosa. ¿Por qué hay gente que critica su ministerio? Porque esa gente, en vez de criticarlo, debería de acercarse a usted y decir, apóstol, ore por mí, bendígame. Porque hay gente que critica el ministerio de otras personas por la razón de que hay gente que por causa de su mediocridad, Dios lo quería llevar a ese nivel, pero por causa de su inmadurez, por causa de ser un mediocre o por causa de andar criticando, Dios no lo llevó ahí y Dios lo limitó. Dios lo limitó porque parece de que Dios quiere trabajar con gente que aprenda a ver más allá. No sé si me está escuchando bien. Lo estoy escuchando Miro perfecto. como interferencia. Ok. Suéltenos algo ahí, apóstol. Suéltenos algo glorioso. La gente nos está mandando, ni me había fijado, nos está mandando mensajes a través del número de WhatsApp que está ahí pegado a la pantalla a través del canal de televisión. Nos está mandando muchos mensajes aquí. Wow, apóstol, qué gran palabra. Apóstol, ore por mí. Me está escribiendo aquí, apóstol, ¿cómo hago para inscribirme en la escuela profética? Le pido oración por mi hermana. Apóstol, lo miramos desde aquí, desde Taulabé. Bueno, hay muchos mensajes, apóstol, que esta tarde ha sido una tarde tan gloriosa, una hora donde Dios quiere manifestar algo a ese pueblo. Y no sé qué Dios le ha dado a usted para Honduras. Yo quiero que nos bendiga y bendiga para esta tierra se ha estado cumpliendo. Parece de que Dios es verdadero. Dios es verdadero. Todo lo que usted soltó cuando estuvo aquí en Honduras, apóstol, todo se ha estado cumpliendo. Me llama la atención algo solamente para terminar. El primer libro de Reyes, esto comienza mucho más atrás, porque esto comienza con David. La Biblia dice que David un día, él tenía un amor especial por la casa de Dios. Y David un día decidió que él haría el templo. Él haría un templo para Dios. La Biblia dice que David sacó 1100 quintales de oro de su propio tesoro, solo para la casa de Dios. Wow. Pero hay un momento en que Dios le dice que sus manos están tan llenas de sangre que Dios no va a permitir que David meta las manos en el templo. Pero hay un momento donde Dios aparece y Dios le da instrucciones específicas de quién será el que construirá el templo y quién lo hará sería exactamente su hijo Salomón. El primer libro de Reyes, capítulo 6, en el verso 7 dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. A mí esto me pareció impresionante. Quiere decir que Amén. Dios quería que la casa se hiciera en silencio. Dice que no Wow. sonarían ni martillos, no sonarían hachas, no habrían utensilios de hierro. Entonces empecé a investigar. ¿Y dónde era que las piedras se labraban? Porque las piedras había que cortarlas. Dice que el lugar donde las piedras se cortaban se llamaba la cantera. La cantera es Wow. sinónimo de hogar.
Parece que Dios dijo, me cansé de que hicieran ruido en sus iglesias. Quiero que hagan ruido en sus casas. Me cansé de que vengan al Amén. templo a hacer lo que no tienen que hacer. Hay gente que no logra entender. Jesús entró al templo y la Biblia dice que sacó a todo mundo y les dio con una vara. Y dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Wow. Parece que a Dios le interesa más tener el templo vacío que tenerlo lleno de ladrones. A Dios le interesa más que la Amén. iglesia esté vacía y no que esté llena de un montón de pillos. Uno va a los templos hoy, Así uno va a los es. congresos hoy y hasta que da vergüenza, porque antes de entrar ponen grandes mesas vendiendo de todo. Pregunto yo, ¿qué pasaría si Jesús llegara a algunos templos en San Pedro Wow. Sula? ¿Qué pasaría si Jesús llegara a algunos templos en Tegucigalpa? ¿Qué pasaría Ay, si ay, ay. Jesús llegara a algunos templos en La Ceiba? ¿Qué pasaría si Jesús pasara por Islas de la Bahía? ¿Qué pasaría si Jesús Wow. llegara a Puerto Cortés? ¿Qué ocurriría si Jesús llegara a Tela? ¿Qué ocurriría si Jesús llegara a Progreso? ¿Qué pasaría si Jesús llegara a Wow. Villanueva? ¿Qué ocurriría si el Wow. Rey de Gloria llegara a Lloro, llegara a Olanchito, llegara a Colón? ¿Qué ocurriría con Wow. él? ¿Qué ocurriría si él llegara a Tocoa? ¿Qué ocurriría? ¿No será que está Dios buscando una iglesia que vuelva a orar, que vuelva a ayunar, que vuelva a Aleluya. vivir, que vuelva a gemir, que vuelva a sentir al Espíritu de Dios, que deje de vivir de Amén. apariencias y de falacias, que deje de vivir de mentiras, que deje de vivir de engaños, que deje de vivir de lo que no funciona, que deje de vivir Amén. de un montón de hipocresía y que vuelva otra vez al secreto, que entienda que las canteras es Wow. que Dios no quiere más ruido en el templo. Por eso Dios dice, no quiero martillo, no quiero hacha, no quiero utensilios de hierro. Yo quiero que se Wow. vuelvan a afinar las piedras. Piedras Aleluya. queden en el lugar correcto. Aleluya. Wow. En otras palabras, apóstol, si Jesús estuviera en este tiempo, no limpiara el templo, limpiara el púlpito o el altar. Señor. Eso es glorioso, apóstol. Eso es glorioso. La gente me está diciendo aquí que cuándo lo voy a volver a tener. La gente me está escribiendo aquí que cuándo lo vamos a volver a tener, dice. Pronto. Sí, vamos a agendar con el apóstol, la gente que nos está viendo por la televisión, vamos a tener ahí, hacer un evento glorioso. Yo he estado transmitiendo algunas prédicas suyas a través del canal de televisión. Los en vivos que hacen, nosotros los descargamos y los ponemos en el canal de televisión. Amén. Ha sido una bendición muy grande y para mí también es una honra conocerlo. Yo lo admiro mucho, lo admiro mucho. Le quiero decir, apóstol, que cuando usted nuestra tierra, Cañaveral, por primera vez, ahí fue donde lo conocí. Usted soltó una palabra profética sobre mi vida. Yo lo digo para la gloria de Dios y lo digo también para que la gente se dé cuenta de que hay gente que dice, no, que eso es mentira, que Dios no habla. No, 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 Dios sí habla y Él es verdadero, ¿verdad? Entonces, usted dijo de que Dios me iba a abrir puertas en diferentes naciones. Le quiero decir de que después de que usted me soltó esa palabra, Dios abrió las puertas ni un mes. Ni un mes, ni un mes Dios empezó a abrir puertas y a conectarme y Dios empezó a abrirme agenda y usted me dijo que mi ministerio sería como el ministerio de Evan Robert y el de William Branham, eso se lo reveló el Espíritu. Bueno, yo empecé a investigar más de William Branham y de Evan Robert y me doy cuenta de que estos hombres eran de oración, especialmente Evan Robert. Entonces dije, si Dios me habló que yo voy a ser como esa gente, entonces tengo que ser mejor que ellos. Y empecé a orar y a orar y a orar y a ejercitar mi oración. Y he visto a Dios moverse de una manera gloriosa. Yo también lo bendigo a usted, porque yo sé que usted ha sido un padre de generaciones en este tiempo. ¿Me escucha, Amén, un apóstol? honor. Yo bendigo a todas las personas que están allí. Si alguien está enfermo, sea sano en el nombre de Jesús. Si alguien necesita restauración, Amén, así es. recibe en el nombre de Jesús. En el Cualquier nombre de situación que esté pasando, así ahora, Señor, a ellos en el nombre así glorioso de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Padre. Les bendigo en el Gracias, nombre de Señor, Jesús. por este momento. Ha sido un honor, amén. Que Dios te cuide mucho. Amén. Gracias, apóstol. Un honor también. Saludo Amén. a su mamá, a sus hijas. Un Gracias. abrazo fuerte. Le amamos. Nos vemos Y pronto. esperamos que después de esto, igual, nos vemos pronto. Saludos, Amén. apóstol. Bendiciones. Bendiciones. Así que la gente que nos ha estado viendo en esta tarde ha sido de una manera gloriosa. Escúchenme bien, la gente que nos está viendo a través del canal de televisión. El apóstol Rafael Ramírez está formando una escuela profética. Si usted quiere ser formado en lo profético, yo le invito a que usted lo siga por Instagram y en su página de Facebook. En Instagram tiene Rafael Ramírez y en Facebook tiene Rafael Ramírez y su página es Apóstol Rafael Ramírez, sitio oficial. Vamos a entrar en ese tiempo de aprendizaje. Yo los bendigo a todos ustedes que están conectados. Escúcheme bien. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios quiere decir el que nosotros nos encontramos. Es el tiempo donde Dios está levantando a los Lázaros, a las hijas de Jairo, donde Dios está levantando a los hijos de la viuda de Naín, donde Dios está levantando a los hijos de la tsunamita. Entonces estamos en un tiempo de ver la gloria de Dios. Estamos en un tiempo de manifestaciones gloriosas. Estamos en un tiempo de recibir lo que el Espíritu Santo está dando a sus hijos. Estamos en un tiempo de ver crecimiento. Estamos en un tiempo de decirle a Dios, heme aquí. Estamos en un tiempo de correr por lo que el Padre está diciendo. Estamos en este tiempo de ver la gloria de Dios. Estamos en este tiempo de usted decir, nunca es tarde para recibir lo que Dios quiere darte. Nunca es tarde para decir que lástima. Es tarde de cantar alabanza y adorar al Rey que vive y decirle, Padre, aquí estoy. Yo deseo que te manifieste. Yo deseo que me invada. Yo deseo que me tome. Yo deseo que me bendiga. Yo deseo que me unja. Padre, yo quiero pisar serpientes y escorpiones. Padre, yo quiero caminar por las aguas. Padre, yo quiero que las aguas se abran en dos. Padre, yo quiero que te me presente y se te me revele, como te le revelaste a Jacob, como te le revelaste a Gedeón, como te le revelaste a Juan, a Jacobo y a Pedro en el monte de la transfiguración. Estamos en un tiempo de correr por ver algo diferente. La gente que nos mira por la televisión, la gente que nos está viendo ahí a través de Facebook, hoy en la noche, escúchenme bien, a partir de las 8 de la noche estaremos dando el segundo sermón que empezamos con el apóstol Rafael Ramírez, llamado Marcados por lo Profético, parte 2. Hoy estaremos hablando la segunda parte de Marcados por lo Profético, parte 2. A las 8 de la noche a través de este perfil de Facebook. Así que conéctese. Si no somos amigos, envíe la solicitud para ser parte de lo que Dios, el apóstol Rafael Ramírez, transmitió una palabra gloriosa. Yo lo bendigo. Él está ahorita en su finca descansando con sus familias, pero fue algo glorioso lo que pudimos recibir. Hemos visto a Dios moverse, hemos visto a Dios hacer milagros. Es tiempo de que la gente aprenda a honrar, es tiempo que la gente aprenda a amar, es tiempo de que la gente se santifique, es tiempo de que la gente se despoje, es tiempo de que la gente le dé a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es tiempo de que la gente corra y empiece a decir, esto es lo que a Dios le pertenece. Así que estamos en un tiempo de activación. Si usted está en su casa en este momento, ahí donde está, levante su mano y diga, Padre, bendíceme. Padre, quiero ser lleno de ti. Ahí donde está, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios, bendecimos a las personas que están conectadas, Dios. Declaramos sanidad, milagro, liberación. Reprendemos toda obra del diablo. Ama, shaba, raba, kanda, rema, kama, ama, la basaya. Ebreman, soto, romance. Y camando, rema, anda, manda, rama, la basaya. Se levantan los profetas, se levantan los evangelistas, se levanta un avivamiento fuerte en los pastores. Ama, chava, la basaya. Recibe ahí donde está. Actívate ahora. Aférrate a la promesa. Dile a Dios, esto es mío, me pertenece, no será el mismo. Pelearé por lo que tú dijiste. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. Prepárate para recibir lo que Dios quiere darte. ¡Oh, Sheba!
y maná y quemando Roma se. Declaramos un tiempo de gloria sobre tu vida. Declaramos que pisarás serpiente y escorpiones y que nada te dañará. Viene respuesta de parte de Dios para ti. Tú que estás viendo esta transmisión y aquellos que van a ver la repetición en cualquier plataforma, Dios va a acelerar tu milagro. Vas a sanarte si estabas enfermo. Vas a ver cambios en tu familia, en tus hijos. Vas a ver activación profética en ti. Vas a ver cómo Dios te bendice, cómo la canasta no falta la harina ni el aceite, cómo tu honra hacia el Eterno se va a multiplicar y no te va a faltar nada. Así que en esta tarde te bendigo y declaro un viento recio sobre tu casa y eres lleno de la gloria de Dios. Soplamos la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Wow. Es glorioso lo que estamos experimentando. Amado hermano, hoy a las 8 de la noche estamos con este tiempo glorioso, la segunda parte, marcado por lo profético. Wow, esto es genial. Siento a Dios moverse. Siento a Dios hacer algo sobrenatural. Wow, wow. Gracias, Espíritu Santo. Así que a las 8 de la noche, hora de Honduras, conectados, preparados, porque vamos a hablar un tema poderoso. La segunda parte de marcados por lo profético. Si usted quiere que Dios le hable, pendiente, porque Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida, en tu vida. Así que los Lázaros se van a resucitar y van a ser exhibidos por Dios. Se van a quitar la venda que los limita a avanzar. Los Lázaros ya no van a yeder. Los Lázaros ya no van a ser discriminados. Los Lázaros van a ser llenos de la gloria de Dios. Los Lázaros van a ser invadidos por el Espíritu Santo. Los Lázaros van a marcar la diferencia. Oh, tú puedes decir, no, hermano, ya estoy en el ataúd. No, no, no. También los hijos de la viuda de Naín se levantan para marcar una diferencia. Aleluya. ¡Wow! La gente que te rechazó va a ser la gente que te va a necesitar. Aleluya. Aleluya. Saludo a la gente que está en Argentina y en los diferentes países, República Dominicana, la gente que nos mira en Honduras a través del canal de televisión. Les bendecimos, les amamos. Así que bendiciones, hermanos. En la noche nos vemos, marcados por lo profético, parte 2. Marcados por lo profético. Así que pendientes de lo que Dios quiere hacer esta noche, pendiente, agende, para que Dios lo bendiga de una manera gloriosa. Gracias a esas personas por haber estado conectados con nosotros. Bendiciones, amados hermanos, a todos. Un abrazo, les amo en el amor de Jesús.